En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora en esta segunda parte ya vamos a entrar a reflexionar en el primer mandamiento. Sabiendo que Dios nos amó primero y que en el plano de lo normal, de lo lógico, no debiera existir ese mandamiento. Porque cuando tú eres amado, eso te tiene que llevar necesariamente, ¿sí?, a una respuesta de amor a aquel que te ama. Si Dios nos ha amado primero, automáticamente de nosotros no debe brotar otra cosa más que amor hacia Él. Más como nos dice el Catecismo en el numeral 27, Dios nos creó, fuimos creados por el amor, en el amor y para el amor. Así que realmente este mandamiento no debiera existir. ¿Por qué existe? Por la dureza de nuestro corazón, consecuencia del pecado original, porque nos apartamos de Dios, porque nuestro entendimiento, todo nuestro ser quedó en un desorden tremendo, ¿sí? Esclavos del egoísmo, de la soberbia, y todo eso es un obstáculo para recibir ese amor, para creer en Él, para recibirlo y para corresponder. Y Dios en su infinita misericordia, porque aquí podemos comprender su infinita misericordia, para bien nuestro, nos vuelve a declarar su amor. Yo soy el Señor, soy tu Dios, te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Te saqué de la servidumbre para hacerte hijo. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y esta es su primera palabra, es esa, ¿no? Yo te amé, yo te saqué, yo te liberé. Y su primera llamada, después de esa declaración de amor, que es una exigencia justa, ¿en qué consiste? En llamarnos e invitarnos a que lo acojamos y lo adoremos. Porque Él es nuestro Señor. El hombre, la vocación del hombre, ¿cuál es? Manifestar a Dios. Es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y para qué se hace una imagen? Para reflejar aquello de lo que es imagen. Nuestra vocación, nuestro papel, nuestro deber, nuestro oficio es ese, manifestar a Dios a través de nuestras obras. Dios es bondad, mis obras deben manifestar bondad. Dios es perfección, mis obras deben reflejar perfección. Dios es belleza, mis obras deben reflejar belleza. Dios es sabiduría, todo mi ser debe expresar sabiduría. Es que para eso fui creado. Nuestras obras humanas tienen que manifestar a Dios desde nuestra condición de criatura, por supuesto. Así como el sol manifiesta su inmensidad, su omnipotencia, y cada cosa creada fue hecha para manifestar algo de Él. El hombre fue creado para manifestarlo todo Él, todo Dios. Perfecta imagen y semejanza de Dios, no parcializada, total.
Esa es nuestra vocación. Este primer mandamiento abarca las 3 virtudes teologales, la vivencia de esas 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y la virtud de la religión, que es una virtud moral. Y siendo este primer mandamiento base, fundamento y el compendio de todos, porque todos los demás es un desglosamiento de este primer mandamiento, entonces lo vamos a ver bien ampliamente, ¿sí? No importa que nos demoremos un poco, pero si este primer mandamiento en nosotros queda bien meditado, bien comprendido, bien en el corazón, todos los demás, ¿sí?, podremos vivirlos con mayor plenitud. Entonces vamos a empezar hoy a meditar la fe. Nos vamos a detener hoy solo en la fe. Todo lo que dentro de este mandamiento nos obliga por la fe. ¿A qué es la fe? Sabemos que es una virtud teologal. Teologal porque viene de Dios. No la podemos adquirir ni a través del ejercicio, ni con nuestro propio esfuerzo. No, la fe es un don de Dios. Dios mismo la infunde. Por eso es una virtud infusa, la infunde en nosotros a través del bautismo. Se nos ha sido dada. Y esta fe es necesaria para la salvación. El Evangelio de San Marcos, en su capítulo 16, versículo 16, nos lo da. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Está clarito. Si crees te salvas, si no crees te condenas. En atención a esto, hay 2 grupos de verdades. Hay unas verdades cuyo conocimiento es medio absolutamente indispensable para la salvación y se llaman verdades necesarias de medio. ¿Y cuáles son? La primera verdad, que Dios existe. El reconocimiento de un ser superior, creador nuestro. Y la segunda verdad indispensable para la salvación es que Dios es remunerador. Es decir, premia con el cielo y castiga con el infierno. Y hay un tercer grupo, que es el misterio de la encarnación. El creer que en Dios hay 3 personas y que la segunda persona de esa Santísima Trinidad se encarnó, se hizo hombre para salvarnos. Y las otras son las verdades de precepto, que su conocimiento obliga bajo pecado grave, pero la ignorancia de ellas, una ignorancia involuntaria, no impide la salvación. Sobre esto se nos aclara la discusión que se presenta cuando se trata este punto. Y entonces, los que no han oído hablar nunca de Cristo,
los que nunca han oído hablar de Dios. Entonces, ¿cómo se salvan? Dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el numeral 16, quienes ignorando sin culpa, el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Que Dios está en todo hombre, es un papá. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Es lo que es una encíclica de Santiago Juan Pablo II sobre la realidad misionera, no recuerdo ahorita su nombre, dice, le llama las semillas del verbo, dice que en todas esas culturas que todavía no han conocido a Cristo están las semillas del verbo en el alma de ellos, ¿no? Que es esta sabiduría de Dios mismo puesta en ello, que es gracia. Porque ¿qué es la gracia? La participación de la vida de Dios, la comunicación de sus dones. Se llaman semillas del verbo y que ellos, si son fieles a esa conciencia, a esa luz de la razón que Dios les dio, van viviendo la voluntad de Dios, aún sin conocerla, expresamente. Por esto, cuando se dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, entonces vamos a entender también esa parte, ¿no? Sabemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. A ese cuerpo místico de Cristo se pertenece, ¿sí?, de dos maneras, ¿sí? Llamémoslo así, en cuerpo y en alma. Un infiel, llamamos el infiel el que no ha conocido a Cristo, los grupos indígenas, los grupos primitivos que todavía existen en algunas regiones, no ha recibido el bautismo, luego no pertenece todavía al cuerpo místico de Cristo, ¿no? No está dentro del cuerpo. Pero fuera de eso, tampoco sigue la ley de su conciencia, la ley natural, no la cumple por el desorden. Entonces, ese está fuera de la Iglesia, tanto en cuerpo como en alma. No pertenece al alma de la Iglesia porque no vive su ley natural, no la cumple, y tampoco en cuerpo porque no ha sido bautizado. Pero un infiel que no ha sido bautizado no pertenece al cuerpo místico de Cristo. Dijéramos, llamémoslo así, en cuerpo, ¿no? No forma parte de ese cuerpo, pero sí pertenece a su alma, sí cumple fielmente la ley de su conciencia, la ley natural. Está siendo fiel a esa voluntad de Dios, pertenece al alma de esa iglesia, porque está viviendo fielmente lo que de ella conoce, lo que Dios le ha permitido conocer. Un bautizado que cumple fielmente, vive la vida divina y está en gracia de Dios, pertenece en cuerpo y en alma. Un bautizado que no cumple, de esos que se bautizan y no más,
viven como si nunca hubieran sido bautizados, esos pertenecen en cuerpo, pero no en alma. Porque están totalmente separados de la voluntad de Dios. ¿Quiénes se salvan? Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces hay que decir, si es bautizado, se salva si pertenece en cuerpo y alma a la iglesia. ¿Ya? O sea, si está en gracia y vive su vida de bautizado. Y los infieles fieles, si así pudiéramos llamar, ¿no?, a esa ley natural, tenemos que estar convencidos, y de esto el Padre lo ha repetido en muchas de sus charlas, de que Cristo se les manifiesta. Siendo fieles, Cristo se les da a conocer de cualquier forma. Así sea en el punto de la muerte, le dice: yo soy tu Salvador, ¿me aceptas como tu Salvador? Sí, Señor, te acepto. Pero entró ya a la iglesia y entra a pertenecer a la iglesia, así sea en ese punto de la muerte, en cuerpo y alma. Por eso es que fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo no puede dejar de premiar la fidelidad de aquel que sin conocerlo se ajusta a lo que Él le ha dado a través de la ley natural o la ley de su conciencia. Eso es lo que nos está diciendo el Concilio Vaticano II. Tenemos que confiar en la bondad y misericordia de Dios para ellos. ¿Qué deberes impone la fe? Primero, conocerla. Alimentarla a través de la meditación de las verdades. Segundo, profesarla interiormente, o sea, creer con el corazón, lo que se llama la recta intención. Y de pronto este es el punto que muchas veces descuidamos, ¿sí? Esa profesión interior de fe. A veces nos detenemos más en lo externo, en la confesión exterior. Hay que confesarla exteriormente, la fe. Profesarla interiormente, sí, pero también hay que confesarla exteriormente. Si yo creo en la Eucaristía, yo tengo que exteriormente manifestar mi fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con un gesto de adoración, de respeto, de amor hacia Él que está ahí vivo, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo no puedo decir yo creo y resulta que mi comportamiento es como si ahí no hubiera nadie, como si yo estuviera sola en el templo. Por eso tiene que haber esa coherencia entre lo que yo confieso interiormente y lo que yo profeso exteriormente. Profeso interiormente y expreso exteriormente, confieso exteriormente. Hay un cuarto deber que es preservarla de todo peligro. Evitar cuanto pueda poner en peligro mi fe. Tengo que fortalecerla, tengo que alimentarla, tengo que ejercitarla. Y bien nos dice el Señor, el que está en pie, mire, que no caiga. Nunca considerarnos fuertes. Y más en estos tiempos donde hay tanto ataque a la fe en películas, en revistas,
en programas, en charlas, conferencias, libros. No, nunca nos creamos fuertes, no, porque el mero hecho de yo sacar tiempo a leer algo que contradice y ofende a Dios ya es suficiente, ¿verdad? Para estar yo, en vez de estar leyendo algo que fortalezca mi fe o que la alimente, me pongo a leer algo que le hace daño o que al menos se opone a ella. No hay razón. Entonces, estos son los deberes en el primer mandamiento. ¿Sí? Estos deberes nosotros tenemos, y digo nosotros los adultos, no solo vivirlos, sino enseñar a vivirlos. Pues ya la mayoría de ustedes algunos son más abuelos que papás, pero también hay muchos papás y mamás que tienen que alimentar esa fe que a través de ustedes Dios le ha regalado a sus hijos. Porque ustedes van a pedir el bautismo a la iglesia para ellos, para que a través de ese bautismo reciban la fe. Y si esa fe se muere por no alimentarla, porque no le dan a conocer a ellos esas verdades, porque no le enseñan a profesarlas interiormente, y mucho menos a confesarla exteriormente, es exactamente lo mismo y peor en grado de culpabilidad que el que engendra un bebé y tan pronto nace lo deja morir. Porque no lo alimenta, porque no lo cuida, porque no lo protege. ¿Es responsable? ¿No da cárcel? Claro que da cárcel. Si ese bebé se muere por culpa tuya, por tu irresponsabilidad, es un delito. Bueno, peor es matar la vida divina, es matar la vida de la fe en una criatura, porque lo llevas al bautismo y luego nada que ver. Es una fe que no se alimenta, que no se hace crecer, ni siquiera se cuida, ni siquiera se protege, que vea los programas de televisión que quiera ver, que lea los libros que quiera leer, ni cuidas que el colegio donde lo vas a meter le va a ayudar. Son responsabilidades muy serias que tenemos en este sentido. El numeral 2087 dice, nuestra vida moral, o sea, ese comportamiento nuestro tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. En Dios que nos revela su amor, no en Dios solo, no, en ese Dios que nos revela su amor. Esa es la fe, la certeza del amor de Dios. Cuando San Pablo nos habla de la obediencia a la fe en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 16, versículo 26, como la primera obligación, esa carta a los Romanos en su capítulo 1 es fuerte, ¿sí? Primera obligación del hombre, el conocer a Dios. ¿Qué nos hace ver? Que el desconocimiento de Dios es el principio y es la explicación de todos los males y desviaciones morales del hombre. El desconocimiento de Dios. Por eso nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Entonces, dentro de esto de la fe, vamos a ver, primero, los pecados contra la fe. ¿Sí?
y los peligros. ¿Cuáles son los pecados? El catecismo los enuncia de una manera breve, pero vamos a tratar de profundizarlos. A la fe se oponen por exceso una credibilidad excesiva y la superstición. Son pecados por exceso. Ahorita los vamos a explicar. Y los pecados por defecto está la infidelidad, la apostasía, la herejía, la duda, la ignorancia. ¿Qué es la credibilidad excesiva? Cuando con demasiada facilidad y como sin ningún fundamento creemos muchas verdades no, creemos muchas cosas como verdades que no son verdad. Esto regularmente sucede en personas ignorantes en el campo de lo religioso o personas débiles, niños, jóvenes, cuando no son bien instruidos, o adultos, igual cuando no han tenido una formación religiosa. Hay un ejemplo muy conocido por todos, en todo el mundo, que se refiere a las apariciones, ¿no? Entonces, que por allá en tal pueblo, que hay una niña que ve a la Virgen. Entonces las romerías, ¿sí?, para visitar a la niña que ve a la Virgen. O de pronto que hay una persona que recibe mensajes, que cura, y todo se cree con una facilidad, ¿sí?, única. Y a veces se incurre en graves errores por eso. Porque no hay ningún fundamento, ni siquiera se cercioran si la iglesia está de acuerdo o no, si la iglesia lo apoya o no. Si esa es una persona cuyo testimonio de vida realmente garantiza algo, ¿sí? ¿No? ¿Y cuántos son engañados de esa manera? ¿Sí? Los tales mensajes de la Virgen, que se va a acabar el fin del mundo, va a acabar el mundo, que ya llegó el fin del mundo, que tienes que almacenar comida, que tienes que comprar velas benditas, que tienes, y cuántas personas compraron terreno, hicieron bodegas, esperando ese día. Es una excesiva credibilidad, sin ningún fundamento. Muchos incurrieron en ese error y cometieron cantidad de errores. Pero fruto de una pura ignorancia religiosa, no conocer a Dios. Porque mira, si Dios va a hacer eso, y Dios es papá, a su tiempo Él te proporciona todo, si tú le eres fiel y lo estás amando. Por eso dice el Padre, ocupémonos de amarlo. Lo que vaya a suceder en el día que suceda, que nos coja amándolo. Y de nosotros se encarga Él. Es tener eso presente. Y lo otro es la superstición. Es poner la confianza y la fe en medios perecederos, terrenos materiales, y atribuirles a ellos lo que le corresponde a Dios.
el mal del ojo, que entonces el contra para el mal del ojo, que la herradura, que la penca sábila, que si se te derramó sal, entonces que la mala suerte, que cantidad, que si pasas por debajo de una escalera, que si el novio ve a la novia vestida antes de casarse ya le va a ir mal en el matrimonio, y no crean, nos reímos, pero ¿cuántos católicos creen esas cosas? ¿Sí? Que el 31, que si te comes 12 uvas, que si en cada uva pides una petición, que si te vistes de amarillo, que bueno, todos los que ya sabemos, los que conocemos y los que no conocemos. Entonces es pura superstición, un católico ya eso es ridículo. Entonces estos son pecados contra la fe. También está la infidelidad. Se llama infiel al que no ha tenido noticia de Dios, que llamamos también pagano, ¿no? La Biblia llama infiel al que no cree, al que no ha conocido a Cristo. Cuando esa infidelidad es porque no ha recibido la noticia, no es culpable. Y ya lo veíamos, si cumple la ley natural, está bien. Pero hay una infidelidad positiva o formal, que es el que ha descuidado instruirse, teniendo la ocasión para hacerlo. Hay cursos de catecismo, nunca va. Tiene la oportunidad de comprar el catecismo, ni lo compra ni lo estudia. Ay, qué pereza las homilías del Padre tan largas. No aprovecha las ocasiones que Dios le da para instruirse. Entonces es infiel porque rechaza positivamente la instrucción, o después de haber sido instruido, la desprecia, no la practica. Sobre todo ese rechazo formal a la verdad conocida. Es pecado gravísimo contra la fe. Solo lo supera el odio a Dios. Por eso Jesús dice en Marcos 16:16, que ya lo leíamos, dice, el que creyere, ¿sí? Es que es bien interesante esa cita. Id y proclamad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Pero lo dice y predicad. O sea, ya se le dio la predicación. El que responda a esa verdad conocida, recibiendo el bautismo, se salvará. El que después de haber oído la predicación, rechace la verdad conocida y no quiera ser bautizado, se condenará. Es el rechazo positivo, porque rechaza el principio y el fundamento de su salvación eterna. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando se aparta, apostasía es un apartarse o un abandonar totalmente la fe cristiana recibida en el bautismo. El que niega totalmente la fe. El hereje, la herejía, que es otro de los pecados contra la fe, es como una apostasía parcial, ¿sí? Es un apartarse o abandonar algunas
verdades de la fe. Después de haber recibido el bautismo y de haber conocido las verdades, el abandonar alguna de esas verdades. El apóstata es una herejía universal, niega todo, rechaza todo. El hereje es parcial, ¿sí? Sobre esto, el que siendo bautizado y habiendo conocido la fe, por ejemplo, se pasa a una secta protestante, habiendo tenido el suficiente conocimiento, es un hereje. Porque sabe que va a negar la Eucaristía, que va a negar verdades fundamentales de la fe. Los sacramentos, en algunos la Santísima Trinidad. Este libro de Rollo Marín, se los voy a leer porque me parece interesante, nos dice cuáles son las apostasías y errores modernos. Que tengamos claro eso. Principales herejías y errores modernos. El Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, del 12 de agosto de 1950, denunció las principales herejías. ¿Cuáles son? El evolucionismo panteísta. Eso está muy en moda, ¿no? Las religiones orientales. El materialismo histórico o dialéctico, o sea, la doctrina comunista, ¿no? El idealismo, el modernismo, el existencialismo, el relativismo dogmático, el menosprecio del magisterio de la Iglesia, el comunismo y la moral nueva, que es la que vivimos, la masonería y otras sectas anticatólicas. Son las herejías modernas. La duda. En la duda hay que hacer una diferencia. Todo dogma ya definido y propuesto por la Iglesia nos obliga a nosotros creerlo firmemente. Sin razonamientos, sin cuestionamientos. Cuando el católico, de manera voluntaria y positiva, duda de algún dogma ya definido, peca gravísimamente. Ahora, ¿cuándo acepta la duda? Porque la duda te puede venir, pero si tú la rechazas haciendo lo contrario, o sea, un acto de fe, no hay pecado. Sabemos todos que Santa Teresita por 2 años fue sometida a una prueba contra la fe, una prueba de fe fuerte. De dudar del cielo o del infierno, de todo lo que dice la Sagrada Escritura. Pero nunca aceptó esas dudas. Cuando le asaltaba la duda, ella hacía actos de fe, a tal punto que su confesor le hizo escribir con su sangre el credo. Entonces, en esos momentos en que le atacaba la duda, ella rezaba el credo. Allí no hay pecado, porque la duda te puede venir, pero tú la rechazas contra un dogma, una verdad ya definida de la Iglesia. Ahora, cuando por ignorancia viene la duda y la persona busca los medios para salir de ella, no es pecado. Pero tiene la obligación de aprender las cosas necesarias para poder tener claras las verdades.
Por eso la importancia del conocimiento. Aquí el catecismo habla de la duda voluntaria como ese descuidar o rechazar, tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer, y como involuntaria la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Si es duda frente a un dogma, acto de fe, no hay otra. Si es sobre una verdad no definida como dogma, busca orientación, busca explicación, pero no la alimentes, no la alimentes. La incredulidad, que es el menosprecio a la verdad revelada, ya hablamos de ella, la herejía y la apostasía. También están los peligros contra la fe. Ahora, sobre la ignorancia, la Iglesia habla de la ignorancia culpable. Para nosotros ya no es excusable que no sepamos las verdades. Que cometamos un pecado por desconocimiento del catecismo, eso no nos libera de culpa. Puede que atenúe, pero no lo libera porque ya es una ignorancia culpable. Tenemos obligación de conocer las verdades. Ahora, peligros externos son 4. El primero, el trato con acatólicos, con personas que se oponen o atacan a la fe. Sobre esto, últimamente con ese afán del Santo Padre por la unidad de las iglesias, no quiere decir que no podamos tratar con ellos el trato social, sí, trato social. No es porque una persona que no cree llega a mi casa y yo no la recibo, no. O porque un protestante es vecino mío, yo no voy a hablar con él, no. O un ateo, no. El trato fraterno, ese sí. Cuando se habla del trato con acatólicos, se habla del trato a nivel de doctrina. Porque la fe no se discute, la fe es para vivirla, no para discutirla. Para una persona que no cree en Dios, en la Sagrada Escritura, que dice que todo eso es un cuento, que es invento de hombres, que ¿para qué te pones a hablar con él de eso si no hay en él voluntad ni apertura? ¿Le podemos dar la ocasión de que blasfeme o no? Claro. Y pierdo yo tiempo, o él puede llevarme a la confusión, o si yo estoy firme en mi fe, sencillamente pierdo tiempo. Entonces este trato con los católicos es en ese sentido, ¿sí? Tampoco asistir a sus ceremonias. No debo. ¿Para qué vamos? Muchas personas dicen, no, es que yo acompañé a mi amiga al culto. Ay, porque es que ella es tan buena y me dio pesar dejarla ir sola. Primero, estás perdiendo el tiempo. Segundo, estás dando un antitestimonio. ¿Qué hace un católico en un culto protestante? ¿Qué hace? Entonces, tener claras esas cosas. ¿Es posponer a Dios? Sencillamente es posponer a Dios. Las escuelas acatólicas. Hay unas escuelas positivamente acatólicas en las que se enseña abiertamente las cosas en contra de la fe. Y se lleva a la herejía abierta.
las escuelas protestantes. Y hay escuelas neutras que no te enseñan nada en contra, pero que se oponen a toda enseñanza religiosa. Un niño es débil por su ignorancia, porque todavía no tiene una personalidad bien estructurada ni tiene el conocimiento suficiente. ¿Para qué pones a un hijo tuyo a un colegio de esos? ¿O protestante o de otra religión? ¿O sencillamente neutro? Le estás haciendo un daño. Primero, si lo pones en una escuela, porque es que allí enseña muy bien los idiomas, porque es que ahí se alcanza el mejor puntaje, porque es el colegio más famoso ahorita, porque es el de la clase en que yo vivo, por cualquier circunstancia, estás posponiendo a Dios. O sea, primero, lo que pasa, lo perecedero, lo terreno, y el alma, y la vida, y la fe de esa criatura, su vida eterna, no te importa. Porque al ponerlo en un colegio en donde abiertamente se oponen a la fe católica, ¿qué le van a enseñar? Cosas contrarias a la fe. Y si es neutro, el no recibir ninguna enseñanza religiosa, pues lo vas a poner en contacto con muchos niños y muchas personas que no creen en Dios y que lo pueden inducir a errores. Otra cosa es que estén en un país en donde ningún colegio está prohibida la religión. Entonces los padres tienen la obligación de proteger la fe de ese hijo, inculcándosela a ellos y poniéndole todo lo que pueda preservar, que lleguen a ellos errores. Pero en esto los padres católicos tienen que tener mucha claridad, porque hoy es terrible. Hoy, para poner a los hijos, lo menos que miran es la fe. ¿Cuántos idiomas enseñan? Es que de ahí los preparan para la universidad, es que el que termina ahí rapidito consigue puesto, es que ahí están los mejores profesores. Lo que menos importa es Dios. Desde el preescolar hay que cuidar en qué manos van a caer esos niños. Y hoy, ¿cómo está el mundo? Entonces leí ayer en Zenit cómo ya por una ley en España se impuso una materia en donde se empieza ya a presentar el matrimonio de otra manera, ¿sí? La unión de dos hombres, de dos mujeres, ya para enseñársela a los niños. Y en esa misma materia, desde los 8 años, le enseñan al niño a escoger ellos si quieren ser hombre o mujer, sin importar su sexo, a elegir su género. Como enseñanza, están enseñando errores totalmente contrarios a la ley de Dios. Y no creo que dure mucho en llegar esto por acá, como está el mundo. Entonces, tener cuidado de eso. Las lecturas de libros heréticos. Ahorita los libros es uno de los medios preferidos por los enemigos de la iglesia para difundir los errores. Y se están convirtiendo en bestseller los libros heréticos, las películas heréticas, toda la propaganda y todo el mundo a verlos. La mera curiosidad ya ofende a Dios. Pero eso no se cuida. Es doloroso. Los matrimonios con herejes o incrédulos. ¿Qué hace un católico casándose con un musulmán? Con un judío. Eso es posponer a Dios. La iglesia se opone a estos matrimonios, los desaconseja, solo los tolera.
por evitar un mal mayor, el adulterio o el concubinato. Los tolera y pone sus condiciones. La iglesia solo realiza estos matrimonios que se llaman mixtos bajo unas condiciones. Que se le dé libertad al cónyuge católico de vivir su fe y que los hijos sean educados en la religión católica. Pero eso no se cumple. Y entre los peligros internos de la fe está la soberbia u orgullo, porque la fe exige el humilde sometimiento de la razón. El catecismo en los numerales anteriores, cuando habla de la fe, de esa obediencia a la fe, es someter, humillar mi entendimiento, mi inteligencia y mi voluntad a la verdad revelada. Dios lo dice, suficiente. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Es que no hay ni qué discutirlo. Es como dice él, yo tengo modos y medios que la razón no comprende y que está obligado a adorar en mudo silencio. Regularmente, el que empieza a contradecir, pero ¿por qué yo no puedo? Habiendo sido casada, no puedo separarme y rehacer mi vida con otro hombre, que importa que no sea casado, u otra mujer, que importa que sea casada. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Eso es un acto de soberbia muy grande. Es oponerse abiertamente a la ley de Dios porque a mí me parece. Lo que dice Dios no importa. Ponerse por encima de Dios. Y la vida inmoral. Una transgresión continua y culpable de la ley de Dios. Es el amar el pecado. Y el que obra el mal odia la luz. Lo dice Juan en su capítulo 3, versículo 20. Hay unos textos de los volúmenes muy interesantes que nos confirman, nos dan mucha luz en esto de la fe. Bueno, vamos a leerlo de aquí ahorita. El volumen 2 el capítulo 1 de febrero 28 de 1899 nos define la fe diciendo: la fe es Dios. La fe es Dios mismo. Por eso compara el alimento material. La fe es el alimento del alma. Da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. Por eso hablábamos de cómo se mata el alma de los niños después del bautismo, porque no se alimenta esa fe. La fe muere por inanición. La fe, por ser Dios mismo, da vida, purifica, santifica, eleva al alma, la espiritualiza al hombre. El hombre que vive de fe, dice, tiene los ojos fijos en un ser supremo. Nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. Porque sus ojos están puestos en Dios. Ese capítulo es bellísimo. En todo lo que le sucede se mira siempre en Dios. Se mira siempre en Dios. Por eso dice otro capítulo,
que el que tiene fe encuentra fuerza para vivir todas las situaciones difíciles de la vida. Compara la fe como esa persona que posee millones y millones de monedas y como se siente tan rica, pues desprecia todas las otras cosas. Es el alimento del alma. Alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios y viene a asemejarse a Él y transformarse con el mismo Dios. Santo es Dios, santa es el alma. Potente Dios, potente el alma, claro, porque va tomando esa semejanza de Dios. Hay otra cita, se la voy a dar rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 minutos. Bueno, entonces no podemos ampliarnos mucho, pero son citas muy importantes. El volumen 4, en el capítulo 96, de noviembre 22 de 1901, ¿qué dice Jesús? Cuando el alma hace en todo mi voluntad, yo digo que tiene fe. Es una afirmación de Jesús. Así que la divina voluntad y la fe son ramas producidas de un mismo tronco. Y como la fe es simple, la fe y la voluntad divina producen la tercera rama de la simplicidad, de la sencillez. Y el alma readquiere en todo las características de la paloma. Por eso, quien no hace la voluntad de Dios, le falta mucha fe. Es esa afirmación de Jesús. En el volumen 6, capítulo 53, de julio 29 de 1904, la fe hace conocer a Dios. Y de la fe brota la confianza. Tú no puedes decir que confías en Dios si no tienes fe. ¿Por qué mucha gente dice, ay, pero yo que confié tanto en Dios, ¿por qué me pasó esto? No, esa no era confianza. Era seguridad de que Dios iba a hacer tu voluntad. Y como no la hizo, entonces te defraudaste. La gente muchas veces piensa que no es que voy a orar con confianza. Orar con confianza es aferrarse en que Dios les va a dar lo que están pidiendo. Esa no es verdadera confianza en Dios. Ese es capricho. Querer tú que Dios haga lo que tú quieres. Eso es una deformación de la verdadera oración. La fe es necesaria, nos lo dice el volumen 4, en el capítulo 171, de enero 9 de 1903. Dice que el solo creer enciende en la mente una luz y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad. Dice, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras y las verdades que él contiene? Quien las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro. El que no comprende eso, ¿cuántas veces escucha el Evangelio y no le dice nada? Porque no tiene lo que él llama la creencia, la actitud de recibir esa palabra como de Dios y acogerla como palabra de Dios. Entonces, ay, no, ese sacerdote tan cansón, y ya no le pone atención. Ay, no hay fe. Todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrir. Ese es del 28 de marzo, el capítulo 28 de marzo 20
de 1904. Ya le voy a decir qué volumen es. Volumen 6. El que es fuerte en la fe tiene fortaleza en toda situación y está siempre anclado en Dios. Y este otro de mayo 26 de 1899, el capítulo 26 del volumen... ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahorita se los... Dice que el desprecio de sí mismo solo es loable cuando está bien investido por el espíritu de fe. Pero cuando no está investido por ese espíritu de fe, hace daño. ¿Cuántas personas, cuando se dan cuenta de sus errores, de la vida que han llevado, del daño que le han hecho a los seres queridos, por cualquier circunstancia, por sus errores, al reconocerse a sí mismos pecadores débiles, malos, caen en depresión y llegan hasta el suicidio? Porque el conocimiento de sí mismo sin la fe hace daño. Pero cuando está la fe, cuando sabemos que hay un Dios Papá misericordioso, que nos ofrece su perdón, que basta que nos acerquemos a Él y se olvida de nuestros pecados y nos deja más blancos que la nieve, así lleguemos llenos de lodo y de podredumbre. Cuando tenemos ese conocimiento y esa confianza, entonces el conocimiento de sí mismo hace mucho bien. Y hoy, ¿cuántos psiquiatras están atendiendo casos como este? Gente en depresión, gente que no sale de una situación, de un decaimiento, porque no tiene fe. No tiene ese conocimiento de Dios. El volumen primero, en el capítulo 43, sabemos que el volumen primero no tiene fecha. Jesús le habla a Luisa de la fe. Esa parte también es muy bella. Y él habla de ese desposorio en la fe, de cómo la humildad es necesario, cómo la fe da luz. La fe le sirve al alma como una luz que lo ilumina, sin la cual no se puede recorrer el camino que lleva a la vida eterna. Entonces le habla de tres cosas. Primero, el germen de la fe. ¿Sí? Que para tener fe se necesita el germen. Son las tres cosas que Dios pone. Primero, que es el conocimiento, ¿no? La noticia. Si no te hablan, no puedes tener fe, si no te la dan. Algún conocimiento, yo no puedo creer en lo que no he conocido. Lo segundo es la bondad del germen. El que te entrega ese germen, si tú confías en él, si sabes que es bueno, que es santo, pues le das valor a ese germen. Por eso hay que enseñar quién es Dios. No solo enseñar lo que tienes que cumplir, es que estos son los 10 mandamientos, es que si no haces esto es pecado, no tanto la ley. Hay que enseñar el amor de Dios. ¿Quién es Dios? Su bondad, su ternura, cómo manifiesta su amor. Hay que empezar por enseñar el amor de Dios. Conociendo quién es Dios, ya los mandamientos se toman como un don, como un regalo, no como una carga, no como una imposición. Por eso la bondad del germen. Y la tercera cosa es el desarrollo. Ese germen necesita ser cultivado, que crezca y que se desarrolle bien.
que es la responsabilidad de quienes dando la fe no se preocupan por estos tres elementos que explica Jesús en el capítulo 1, en el volumen 1, capítulo 43. Vamos a seguir así rápidamente los efectos de esta vida de fe. En el volumen 2, en el capítulo 43, de junio 25 de 1899, ¿cuáles son los efectos de la fe? Dice Jesús da 3. El primero, penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, un gozo, la unción de mi gracia. El segundo, fastidio de las cosas terrenas y alegría por las cosas celestiales. Y el tercer efecto, desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás fastidio. Otro efecto del volumen 4, capítulo 112, de marzo 2 de 1902, quien se nutre de la fe adquiere vida divina, y adquiriendo vida divina destruye la humana. Readquiriendo, miren qué hermoso, readquiriendo la naturaleza perfecta como salió de mis manos, semejante a mí. Y con esto viene a superar en nobleza la misma naturaleza angélica. La fe, el ejercicio de la fe nos lleva a superar en nobleza la misma naturaleza angélica. Y vivir esta vida en la voluntad de Dios es vida de fe. Esto a que estamos llamados es una vida de purísima fe. Por eso Jesús nos dice en volumen 6, capítulo 28, de marzo 20 de 1904, igual. Todas las cosas tienen origen en la fe. La Virgen vivió de pura fe. Dios la sometió al estado de pura fe. El volumen 15, en el capítulo 30, de mayo 23 de 1923, ahí Jesús dice cómo la sometió a estados de pura fe y cómo ella, viviendo esos estados de ánimo de todas las criaturas, pudo alcanzar para nosotros muchas. Dice, mi madre muchas veces quedaba en el estado de pura fe. Igual lo dice en el volumen 19, el capítulo 49 de agosto 22 de 1926. Habla de esa pura fe en que vivió María. Y en el volumen 24, creo que es, ya les voy a decir, el volumen 24, capítulo 24 de junio 29 de 1928, Jesús nos habla como la perfecta fe la viviremos ya en la plenitud del reino. El ejercicio de la fe y el llegar a esa perfecta fe, en donde la fe nos lleva a romper los velos de las apariencias y a tocar con la mano a Dios la visión clara de su Creador. Cuando mi querer tenga su reino sobre la tierra y las almas vivan de él, la fe no tendrá más sombra, no más enigma, todo será claridad y certeza. Entonces habla como acá todo será con velo, ¿sí? En el volumen 28, capítulo 20, agosto 2 de 1930, dice que todas las cosas están veladas, todo tiene un velo, pero con la fe y con la humildad vamos a romper ese velo y entonces podremos ver claramente las cosas como Dios, las verdades en su esencia.
quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón y con la humildad y con el querer conocer las verdades, entendía todo lo que él decía. La humildad, la fe y la disposición para conocerlo todo. Eso nos va a ayudar a vivir esa perfecta fe y abrirnos a todas las gracias que Dios tiene para nosotros en este reino de su voluntad. Entonces la fe es deber fundamental que corresponde al primer mandamiento. Entonces vamos a dejar aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.